Buen día para todos. Estamos empezando las últimas 2 semanas. Vamos a dar inicio a las últimas 2 semanas de su curso Práctica Docente en Educación Contemporánea. Hemos llegado a la recta final y con ella también al proceso de investigación-acción, a las últimas 2 etapas del proceso de la investigación-acción. Estamos hablando de la reflexión y la evaluación. En el proceso, como habíamos visto inicialmente de la investigación-acción, se siguen diferentes etapas. Es un ciclo sistemático que da origen a una mejora. De eso se trata el objetivo de este curso. Desde el comienzo nos planteamos un objetivo, el desarrollo de su práctica docente que lleva como fin desarrollar en ustedes habilidades, competencias, prepararles de algún modo para asumir los retos y los desafíos de esta educación actual que demandan que el maestro sea definitivamente mucho más creativo de lo que ya hemos tenido que ser, ¿no? Como docentes tenemos la urgente necesidad de reestructurar la educación. Se tambalea con todo este proceso del COVID, pero la educación está y la educación continúa y como futuros docentes y como docentes en formación, ustedes tienen que saber que es un reto fundamental mantenernos siempre actualizados, mantenernos siempre al día, tratar de buscar las estrategias, los modos, las maneras. Felicitarles a todos ustedes por su compromiso, por su dedicación en cuanto al seguimiento del curso. Desarrollaron la mayoría de los grupos un excelente trabajo con sus prácticas. Siempre hay aprendizaje, todos aprendemos y todos lo hacemos día tras día. No hay un maestro que sea totalmente experto desde su área. Todos los días aprendemos y yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y constantemente estamos en ese proceso de formación como docentes. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema reflexión y evaluación. ¿Cómo lo vamos a trabajar? A partir de la mirada de la investigación-acción, vamos a aterrizar estos dos conceptos dentro de nuestra práctica docente. Primero hacemos una exploración del concepto de la reflexión y luego vamos a trabajar un poco sobre lo que se espera que realicen en estas últimas 2 semanas de clase. Muy bien, pues vamos a comenzar. La reflexión, a partir de una definición que nos dan dos autores, Domingo Fernández, la reflexión se encamina a orientar a los maestros en formación hacia la indagación, la resolución de problemas, la mejora de la práctica y el logro de las competencias que integran su perfil profesional. ¿Esto qué significa? Que como docentes debemos estar en continuo cambio, indagando si las estrategias, si los métodos son adecuados, si la manera en que presentamos el contenido, en que nos realizan los estudiantes su retroalimentación es adecuada o no. Este análisis permite crear aprendizajes, ambientes de aprendizaje que movilizan saberes, intercambian experiencias a partir de un trabajo colaborativo. En efecto, ustedes trabajaron en sus equipos, pero también tuvieron la oportunidad de contar con equipos en sus clases. Entonces, la manera en que ustedes lo perciban es una y la forma en que los demás o sus alumnos los perciben es otra. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que como maestros percibimos a veces unas cosas y como alumnos se perciben cosas distintas. Contar con la opinión de ambos es supremamente valioso para poder llegar a esta reflexión. Sirve como un punto de partida para poder resignificar la docencia, resignificar la labor educativa y buscar nuevas alternativas, estrategias, métodos, técnicas de enseñanza para llegar a satisfacer las necesidades de cada contexto en particular, las necesidades del grupo que presentaron, las necesidades del grupo al cual dirigieron su práctica docente. Es decir, podemos concebir la reflexión de la práctica como una herramienta de cambio en nuestra forma de actuar, de manejarnos, en nuestra concepción acerca de lo que actualmente demanda la educación, de lo que yo como docente tengo que dar, de lo que el estudiante en este momento está necesitando y en la forma en que nos desenvolvemos en el aula, de cómo llevamos a cabo esos procesos de enseñanza y de aprendizaje.
A partir de esta idea, pues contamos con algunas herramientas o instrumentos que nos sirven para llevar a cabo esta reflexión y esta evaluación. Por ejemplo, se recogen relatos de experiencias docentes. ¿Cómo podemos recoger estos relatos de experiencias docentes? Podemos elaborar un diario. Estas son ideas que les doy a partir de ahora que pueden, me imagino ya conocen, pero pueden utilizar en su vida diaria como docentes de aquí a unos años, a un par de años, y ya lo son, me imagino que algunos de ustedes lo usan, que es un instrumento de reflexión que les ayuda a revisar cómo está actualmente su práctica, su labor docente. O elaborar un diario, o hacer planificaciones, videograbaciones de las sesiones, fichas de análisis o de observación. Estas últimas se realizan a través de un proceso continuo, es decir, se recogen datos de las experiencias docentes que se obtuvieron, de momentos críticos de la clase o de algún hecho de interés. Esto le permite al maestro en formación argumentar y explicar su práctica docente. Finalmente, se realiza la confrontación entre lo que yo planteé, es decir, lo que ustedes se plantearon en la parte teórica, y luego la práctica. Es decir, yo me planteé esto en el plan de clase, esto planteamos en la planeación didáctica argumentativa y esto resultó en la práctica. Esta relación de careo con la realidad implica un análisis del material expresado en busca de causas, en busca de supuestos, de valores, de creencias y de intereses, tanto de los alumnos como del docente en formación. Muy bien. Así pues, entendemos la reflexión como una vía de pensamiento creativo, pero necesita de una actitud abierta. Es decir, no todos llegamos al punto de reflexión porque no todos estamos dispuestos a ceder y a confrontar las herramientas o los métodos o las estrategias, a enfrentar mi propia práctica, a ver el desarrollo, el desenvolvimiento de mi labor y a partir de ahí tener una mentalidad abierta a la crítica constructiva para permitirme evolucionar y permitirme crecer. Es fundamental, todos, absolutamente a todos los docentes, algo nos ha fallado. Absolutamente a todos, todos hemos tenido un mal día de clase. Claro que sí, todos aprendemos y estamos en un proceso de formación. Pero de mí depende, de cada uno de ustedes depende que su actitud esté abierta, que tengan una disposición abierta al cambio, a la mejora, a identificar que, ups, aquí me equivoqué, esto necesita que yo trabaje, que yo dé un poco más de mí porque no lo estoy haciendo bien, algo me está fallando porque no están participando, identificar esas áreas y promover de algún modo, asumir de algún modo ese reto de mejora y de cambio que necesitan. Porque si yo identifico el problema, pero me hago el que lo veo, pero no quiero verlo y no quiero asumirlo, pues voy a seguir, claro que sí, voy a tener una clase como todas las clases que he tenido y la clase va a seguir siendo la misma y va a tener los mismos resultados y al final el estudiante se va a quedar con el aprendizaje a medias. Y eso es lo que pasa cuando no asumimos que estamos en formación, independientemente que ya se gradúen como docentes, todos los días estamos en constante formación. El aprendizaje no acaba, el conocimiento no acaba. Todos los días aprendemos, modificamos y tenemos que trabajar en el desarrollo de habilidades, en el desarrollo de estrategias, en la manera de asumir nuestro rol frente a las necesidades actuales de los estudiantes. Muy bien. Entonces, después de que hacemos esta reflexión sobre este careo frente a la teoría y la práctica, se llega al fin del ciclo de la investigación-acción y se llega al fin del ciclo de nuestra práctica docente. Para finalizar el ciclo de la reflexión de la práctica, se debe plantear una mejora estipular. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la mejora estipular? Es decir, debemos dar cuenta de cómo se podría cambiar, qué se podría haber hecho diferente o qué se puede mantener. ¿Qué de esto que planeé salió bien, no? Con esta fase se cierra y se reabre al mismo tiempo el continuo ciclo
de mejora de la práctica y del desarrollo profesional. Es importante que esto se haga. Es qué necesito mejorar a partir de lo que se hizo, a partir de lo que se planeó, qué puede ser diferente. A partir de la práctica se observan entonces 4 hechos fundamentales. Vamos a abordar 4 elementos o hechos fundamentales que sucedieron en nuestra práctica profesional. A tener en cuenta, esto es importante porque vamos a desarrollar un informe final en el que tendremos que dar cuenta de nuestras fortalezas, áreas de oportunidad, recomendaciones que el equipo evaluador nos hizo, que la asesora, docente, en este caso yo les hice, y plantear a partir de esas observaciones, a partir del análisis que ustedes hagan de su propia práctica, porque no es solamente a partir de las fichas de observación, sino a través de la videograbación que tenemos cada equipo de su clase, que por supuesto pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ahí están todas las clases grabadas. Es observar esa clase y analizar cada una de las actividades que ustedes desarrollaron. ¿Para qué? Para plantear una mejora. Finalmente llegar a ese aspecto. Lo más difícil del cambio no es tanto poner en marcha nuevas prácticas, sino modificar las ya existentes. Eso es lo más difícil de asumir un cambio. Modificar esto que se viene haciendo desde hace años, esto que se viene haciendo y se está haciendo mal, eso que se viene haciendo y da resultados a medias. Esa es la parte más difícil, modificar lo que ya está fijo como algo tradicional, como por ejemplo, ¿cuántos años nos ha llevado modificar el hecho de que el docente sea la parte central de la clase? El hecho de que el docente sea el que expone, el que se para y habla los 50 minutos de la clase, mientras el alumno toma notas, memoriza o aprende conceptos. ¿Cuántos años nos ha tomado el cambio? Y seguimos en ese proceso de transformación y seguimos trabajando para que cada día el aula de clases se enfoque más en el alumno que en el docente. Todavía estamos asumiendo ese cambio y nos ha llevado años, décadas. Seguimos trabajando en eso. Muy bien. Es importante, les decía yo a algunos equipos, que miráramos la taxonomía de Bloom. Dentro de su práctica docente, ustedes elaboraron una planeación didáctica argumentada. Esa planeación didáctica argumentada presentaba algunas actividades o estrategias para el desarrollo de su clase. Muchas de las estrategias que los equipos presentaron abordaban un nivel de complejidad bajo, y aquí me quiero explicar. Bloom fue un filósofo y pedagogo que determinó una taxonomía, una estructura de los verbos para el alcance de objetivos a nivel educativo. Se dio cuenta que habían diferentes procesos y los cuales procesos cognitivos que se podían dividir o clasificar con diferentes objetivos. Entonces él decidió un día elaborar una lista de verbos que más adelante se reestructuró, ahorita les voy a comentar cómo, y decidió organizar estos verbos para el nivel de conocimiento en niveles de complejidad del bajo al más alto. Entonces empezó categorizando, ¿no? Aspectos de conocimiento, verbos relacionados con la comprensión del tema. Después de que comprendo el tema, soy capaz de aplicarlo, y una vez que lo aplico, entonces puedo hacer un análisis, y el hecho de que yo pueda ya realizar un análisis me permite llevar al estudiante a que logre una síntesis y finalmente una evaluación. Este fue el primer esquema que diseñó Bloom. Sin embargo, dos de sus alumnos más adelante desarrollarían un esquema que es el que actualmente plantearían una mejora a su esquema, que es el que actualmente estamos usando, y es este: la taxonomía de Bloom, revisada por Anderson y Krathwohl, y va desde un nivel, lo mismo, de complejidad bajo y un nivel de complejidad alto. Y entonces nos presenta verbos a partir de recordar. Antes teníamos conocimiento. Entonces ahora, en lugar de conocimiento, es el recordar, el que sé, el que recuerdo, como el análisis de los conocimientos previos que ahora abordamos en las clases. El comprender, te explico el tema, explico lo que necesitas entender y lo comprendes, que también se llamaba así,
según la taxonomía de Bloom, lo tenía como comprensión. Aplicación seguía, y aquí quedó como aplicar. Acá los verbos quedaron en infinitivo. Analizar, que en el otro lado también estaba análisis, y en lugar de síntesis, que era el anterior verbo que se manejaba, acá se utiliza evaluación. Evaluación y finalmente crear. Que sea el estudiante capaz de crear o de generar un nuevo conocimiento a partir de lo que yo le doy, a partir de lo que yo le explico al estudiante. Ese es el nivel de complejidad más alto que se busca en la taxonomía de Bloom. Y en educación, como docentes, debemos plantearnos el objetivo de llevar a nuestros estudiantes siempre hacia un nivel de complejidad mayor. Es decir, no nos podemos quedar en el hecho de que, recordaron el concepto y lo entendieron. Listo, bye, adiós, hasta luego. ¿Y en qué momento aplicas? ¿Y en qué momento ellos analizan? ¿Y en qué momento tus estudiantes evalúan? ¿Y en qué momento ellos son capaces de crear con las herramientas que les estás dando? Entonces, ese es el objetivo. ¿Y por qué les presento este esquema? Porque me parece fundamental que en las propuestas de mejora que ustedes van a incluir en su informe final, revisen esta taxonomía, que sé que algunos de ustedes ya la han trabajado antes, tal vez con otros docentes. Los que no, por favor, los invito a que lo revisen. Creo les voy a subir un documento con los verbos a la plataforma, se los voy a dejar en la carpeta de materiales de la unidad número 3 para que tengan acceso a ella y puedan identificar cuáles son esos verbos que les van a permitir desarrollar cada uno de estos niveles, porque en recordar tenemos, no sé, memorizar, identificar, en comprender también hay otros verbos y así sucesivamente. Entonces, sí me parece fundamental que como docentes piensen si sus estrategias, hasta dónde llegó su clase. Analícenlo. De estos 6, 2, 4, 6, de estos 6 niveles, ¿a dónde llegaron con su clase? ¿O ustedes qué pretendían? Ustedes pretendían que el estudiante llegara a analizar tal situación. Ok. ¿Y hasta qué punto llegaron en la clase? Después de haberla, en la parte teórica, su objetivo máximo de algunos fue que los estudiantes comprendieran la vida de un filósofo, que los estudiantes identificaran, o sea, tal vez se quedaron en el objetivo general, se quedaban en el primero o en el segundo, máximo hasta el tercer nivel. Entonces, eso planteé yo en la teoría. ¿Y qué pasó en la práctica? ¿Dónde llegamos? ¿Sí lograron recordar? ¿Lograron comprender? ¿Lo hicieron todos? Entonces, ahora lo que yo quiero que manejen como mejora de la situación, como es cómo diseño yo estrategias, en este caso ustedes, cómo diseñan ustedes estrategias para lograr que el estudiante llegue hasta este último nivel de complejidad o hasta el superior, los superiores. Tal vez no lleguen a crear, ok, pero lleguen a evaluar. Entonces, van a desarrollar esas estrategias o van a pensar en estrategias que les permitan ir recorriendo cada uno de estos niveles y empezamos desde el nivel de complejidad más bajo hasta el nivel de complejidad más alto. No sé si me hago entender. Por ejemplo, en el primer nivel, que es recordar, con los conocimientos previos que la mayoría de ustedes indagaron al comienzo de su clase, lograron hacer que el estudiante recordara. ¿Qué conocen sobre el conflicto? A ver, dime tú qué sabes sobre los seres bióticos y abióticos. Entonces, eso es llevar al estudiante a recordar, a indagar por qué saben actualmente. Ese es el primer nivel. ¿Cómo llevo yo al estudiante a cada uno de los niveles? En una etapa de, primero vamos a hacer esto para que el estudiante logre esto. Después vamos a hacer esto para que el estudiante lo comprenda. Vamos a hacer después esto para que el estudiante analice. Luego vamos a hacer esto y así sucesivamente. Eso es todo por hoy. Agradezco muchísimo pues que ustedes hayan visto el video, que si tienen alguna duda, por favor, la vamos a resolver. El próximo lunes 1 de marzo tenemos una asesoría vía Teams a las 7 de la noche sobre estas últimas 2 semanas de clase. Con lo que se viene, vamos a resolver dudas con respecto al informe final y al coloquio de cierre. Agradezco mucho su atención y sigo en el aula para resolver cualquiera de sus inquietudes. También me pueden buscar a través del correo. Muchísimas gracias. Excelente día, chicos.